El teléfono de Marlowe Bryce vibró sobre la mesa entre los informes de calidad del último lote de marcapasos. Extendió la mano sin apartar los ojos de la hoja de resultados. Un mensaje de Beckett. Marlowe frunció el ceño. Su marido rara vez le enviaba mensajes de texto en horario de oficina, a menos que se tratara de algo realmente importante. Cena mañana con los Hollister y los Perkins. A las 20 en el restaurante Eden. La asistencia es obligatoria. Lleva algo apropiado para la situación. Es importante para el trato. Marlowe releyó el mensaje 2 veces, sintiendo que un nudo familiar comenzaba a formarse en su garganta. Apropiado. No, buizo, no, ese vestido azul que te queda fabuloso, ni siquiera limamiso. Apropiado para la situación, como si fuera una pieza de interior que debía armonizar con el aspecto general de la habitación sin llamar la atención ni irritar la vista. Señora Bryce, se asomó por la puerta Emma, la joven aprendiz. Han llegado las muestras del tercer lote. ¿A dónde hay que enviarlas? Marlowe se enderezó y se guardó el teléfono en el bolsillo de la bata. Al laboratorio de Johnson, por favor, y que vuelva a comprobar la elasticidad del material. La última vez, los valores estaban por debajo de lo aceptable. Cuando Emma se marchó, Marlowe volvió a mirar el mensaje y tecleó una breve respuesta. Desde la 6ª planta del edificio de MedTech Innovations, tenía una vista del centro de Garden City. Las pulcras calles con las hileras de árboles en flor de las que el alcalde estaba tan orgulloso, el pequeño parque y los contornos lejanos de los nuevos rascacielos del distrito comercial donde trabajaba Beckett, me pregunté si estaría sentado en su despacho con vistas a la ciudad o en una sala de conferencias discutiendo otro trato, o tal vez en la cafetería de enfrente, donde a Shay Norris le gustaba almorzar. El pensamiento surgió con tanta naturalidad, como si Marlowe estuviera acostumbrado a él desde hacía mucho tiempo. Shay Norris, la nueva gestora de cuentas clave que se había incorporado a la empresa de su marido hacía unos 8 meses. Una mujer alta, rubia y perfectamente peinada a la que había visto 3 veces en actos corporativos, siempre con trajes impecablemente ajustados, con una sonrisa segura de sí misma y una mirada que se deslizaba sobre Marlowe como si nada. Apropiado para la situación. Me pregunto si Shay también recibió el mismo mensaje de Beckett, o habría elegido palabras diferentes para ella. El teléfono volvió a vibrar. Semiformal. Pero no ese vestido azul, es viejo, mejor algo nuevo. Marlowe sonrió amargamente. Solo se había puesto un vestido azul 2 veces antes, en la fiesta corporativa de Navidad del año pasado y en la fiesta de cumpleaños de su suegra. Pero eso fue antes de que Shay entrara en la vida de su empresa. Asterisk, asterisk, asterisk. ¿Y acabas de decir que sí? Zora Ellis dejó su taza de té de hierbas en la mesa baja que había entre ellas y se quedó mirando a su amiga. Ni siquiera le preguntó por qué informaba de una cena tan importante con un día de antelación en lugar de una semana. La librería Turning Pages olía a papel viejo, a canela de las velas que Zora siempre encendía por las tardes y a bergamota de su perfume. Aquel lugar había sido un refugio para Marlowe desde que Beckett y él se habían mudado al barrio hacía 10 años, cuando lo ascendieron por primera vez. La pequeña tienda de la esquina, encajonada entre una panadería de lujo y una óptica, parecía una isla de calma donde Marlowe podía ser ella misma. Zora, una viuda con una lengua afilada y una mente aún más aguda, era alguien a quien Beckett nunca podría entender ni aceptar, una verdadera amiga sin motivos egoístas. ¿Qué debía decir? Marlowe se encogió de hombros. Lo siento, cariño, pero no quiero ir a cenar con tus clientes importantes porque tu amante va a estar allí y eso me molesta. Exactamente. Zora se salpicó las manos. Eso es exactamente lo que deberías haber dicho y a ver cómo reacciona. Todavía no le has dicho que lo sabes, ¿verdad? Marlowe apartó la mirada. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía de verdad? No tenía pruebas directas,
Solo el cambio de mirada de Beckett, su creciente crítica a todo lo que ella hacía y la peculiar entonación con la que pronunciaba el nombre de Shay durante las escasas historias sobre el trabajo. Shay cree que tenemos que reorientar nuestra estrategia, dijo. Shay ha encontrado un enfoque estupendo para los Hollister. Shay piensa... No lo sé con seguridad, respondió finalmente, aunque no podía creer sus propias palabras. Zora se recostó en una vieja silla tapizada en terciopelo descolorido. Marlowe Elizabeth Bryce. Te conozco desde hace 15 años, desde que tú y tu precioso marido cruzasteis por primera vez el umbral de mi tienda como la pareja más feliz del mundo. Puedes engañarte a ti misma, pero a mí no. No había juicio en las palabras de Zora, solo preocupación y una ligera tristeza. A sus 54 años, había visto bastantes matrimonios rotos, incluido el suyo, truncado por la muerte de su marido 12 años atrás. A diferencia de muchos, ella no se hacía ilusiones de que pudiera salvarse ninguna relación, pero creía en la dignidad y el amor propio. ¿Recuerdas cómo os conocisteis?, preguntó Zora de repente, cambiando de tema. Marlowe sonrió involuntariamente. Claro que se acordaba. En su segundo año de universidad, en la biblioteca donde trabajaba a tiempo parcial por las tardes, Beckett Bryce, el estudiante de administración que solía pedirle ayuda para encontrar material para sus proyectos, sus largas conversaciones sobre libros, sobre el futuro, su admiración por su inteligencia y sus lecturas. Me llamaba su enciclopedia, dijo Marlowe en voz baja. Decía que tenía todas las respuestas a las preguntas del mundo. ¿Recuerdas qué hacías cuando él consiguió su primer trabajo serio al salir de la universidad, en aquella pequeña empresa de construcción? Marlowe asintió. Entonces le habían ofrecido estudiar un posgrado, pero Beckett había conseguido una oferta en otra ciudad. Ella abandonó sus planes sin dudarlo, se mudó con él y consiguió un trabajo en control de calidad en una fábrica local de dispositivos médicos. No era lo que había soñado, pero era un trabajo interesante y, lo más importante, podía mantener a Beckett. Siempre te he dicho que das demasiado y pides muy poco a cambio, continuó Zora. Pero al menos solía apreciarlo. Callaron. En el silencio de la tienda podían oír el viejo reloj de la pared contando los segundos. Marlowe recordó cómo había sido Beckett 15 años atrás. Un joven ambicioso pero inseguro, temeroso de no estar a la altura de las expectativas de su padre, que había trabajado en la construcción toda su vida y había invertido todos sus ahorros en la educación de su hijo. Qué feliz estaba de contar con su apoyo, qué agradecido le estaba por su fe en él. ¿En qué momento cambió? ¿Cuándo empezó a dar por sentado su apoyo? ¿Cuándo dejó de verla como una compañera igualitaria? Me gradué con mejores notas que él, dijo Marlowe de repente, como si acabara de recordarlo. En nuestra graduación, sus padres me felicitaron, dijeron que llegaría lejos, y realmente podrías haberlo hecho, asintió Zora. Pero en lugar de eso, elegí su carrera en vez de la mía, terminó Marlowe por ella. Y ahora para él no soy esa estudiante brillante, sino un ratón gris que no sabe vestirse adecuadamente para la situación. Zora se inclinó hacia adelante y cubrió la mano de su amiga con la suya. Nunca fuiste un ratón gris, Marlowe. Solo has aprendido a esconderte para no eclipsarle. Y quizás sea hora de que dejes de hacerlo. Marlowe sonrió con desdicha. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Aparecer en esta cena con un vestido rojo con escote y empezar a exhibir mi intelecto delante de sus clientes? ¿Por qué no? Los ojos de Zora brillaron con picardía. Creo que sería un experimento interesante. Asterisk, asterisk, asterisk. La casa estaba silenciosa y vacía, a pesar de que el reloj marcaba casi las 19. Beckett había prometido volver no muy tarde, pero Marlowe sabía que eso podía significar medianoche. Se quitó los zapatos en el pasillo y entró en la cocina de piedra gris.
una decisión de diseño en la que su marido había insistido durante la última reforma. Moderna y práctica, había dicho, aunque Marlowe añoraba las superficies de madera cálida y los detalles brillantes. Como con tantas otras cosas, había cedido. Se sirvió una copa de vino y se dirigió al vestidor. ¿Qué significaba apropiado para la situación? ¿Qué debía ponerse para no avergonzar a su marido delante de sus clientes y colegas importantes, delante de su amante? La mano de Marlowe se deslizó por los estantes de vestidos, la mayoría de colores neutros y cortes discretos. Cuando empezaron a salir, Beckett había admirado su estilo, había calificado su ropa de intelectualmente sexy. Ahora arrugaba la nariz y ella se ponía algo que rompiera con su imagen de perfecta esposa de directivo. Y después de todo, ella solo tenía 37 años. No era edad para renunciar a sus deseos. El teléfono de Beckett, que había dejado sobre la mesilla de noche, se encendió de repente y la pantalla brilló. Más por costumbre que por curiosidad, Marlowe echó un vistazo a la pantalla. Un mensaje de Shay Norris. Estoy deseando que llegue mañana por la noche. Vas a estar orgullosa de mí con mi vestido nuevo. Para que lo sepas, debajo solo llevo el perfume francés que me regalaste. Te veré mañana, cariño. Marlowe se quedó helado. Una cosa era tener sospechas, vagas insinuaciones, vagos indicios. Y otra, muy distinta, era que una prueba directa irrumpiera en su vida tan bruscamente. El mensaje había desaparecido, el teléfono volvió a apagarse, pero las palabras permanecían ante sus ojos, grabadas a fuego en su memoria. Cariño, perfume francés, un regalo del que no sabía nada. No hay nada debajo. Se hundió lentamente en el borde de la cama, agarrando el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Así que esto estaba pasando de verdad. Su marido no solo estaba flirteando con una compañera de trabajo, sino que tenían una aventura en toda regla. Y mañana ella estará sentada en la misma mesa con ellos, intentando fingir que todo va bien. Su primera reacción, llamar a Zora, cancelar la cena, hacer las maletas y marcharse a donde fuera, fue muy tentadora. Pero algo se lo impedía. Tal vez fuera orgullo, tal vez una extraña y fría curiosidad. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo se comportarán sabiendo que ella no sabe nada? ¿O pensarán que lo adivina, pero que es demasiado cobarde o dependiente para hacer algo al respecto? Marlowe dejó el vaso con cuidado en la mesilla de noche y volvió al armario. Con una determinación que no había esperado de sí misma, apartó los trajes habituales y llegó al rincón más alejado, donde colgaba el vestido esmeralda que había comprado hacía casi un año y nunca se había puesto. Beckett había dicho entonces que era demasiado provocativo para la esposa de un hombre de su talla. Ella no había discutido, simplemente lo había guardado y se había olvidado de él. Pero ahora lo conseguiría. El restaurante Eden estaba situado en el corazón de Garden City, en una mansión restaurada de principios del siglo XX. Su fachada cubierta de glicinas y la suave luz que entraba por las altas ventanas daban la ilusión de una invitación a otra época, más refinada y sofisticada. Marlowe y Beckett llegaron unos 15 minutos antes de lo previsto. Ella con el mismo vestido esmeralda, él con el traje gris oscuro que ella le había regalado las pasadas Navidades. «Sí que te lo has puesto», comentó Beckett cuando entraron en el espacioso salón con sus columnas de mármol y sus lámparas de cristal. No había desaprobación directa en su voz, sino más bien una ligera sorpresa mezclada con recelo. «Dijiste que eligiera algo apropiado para la situación», replicó Marlowe con calma. «Supuse que esto serviría». Beckett apretó los labios, pero guardó silencio. Un recepcionista vestido de esmoquín los acompañó hasta la mesa reservada, una grande y redonda para 8 comensales. Beckett empezó inmediatamente a enumerar quién debía sentarse dónde, como si dispusiera las piezas de un tablero de ajedrez antes de una partida importante. Hollister a mi derecha, su mujer a su lado,
Perkins al otro lado para que pudiera ver sus reacciones. «Tú te sentarás aquí», señaló el asiento de su izquierda, «y a tu lado estará Thorne. Esta noche no tiene pareja. Ya hemos hablado de los detalles importantes del proyecto esta tarde. Esta noche es más bien una cena formal para cimentar la relación, así que...» Marlowe escuchaba a medias, mirando alrededor del restaurante. Solo había estado aquí una vez, hacía 3 años, con motivo de su aniversario de boda. Por aquel entonces, Beckett seguía pensando que era apropiado celebrar veladas tan románticas. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Ella sigue siendo la misma Marlowe. Tal vez ese sea el problema. Sigue siendo el mismo, mientras que él ha seguido creciendo, ascendiendo, encontrando nuevas metas y nuevas mujeres. S.R.A. Bryce, qué agradable sorpresa. Una voz grave interrumpió sus cavilaciones. Kenneth Thorne, un hombre alto de pelo oscuro con mechas grises y atentos ojos castaños, se acercó a su mesa. «Beckett no me dijo que vendrías hoy». «Kenneth», sonrió Marlowe con sinceridad. Thorne era uno de los pocos colegas de Beckett con los que se sentía realmente cómoda. Tal vez porque nunca intentaba hablarle de forma condescendiente o simplista como tantos otros, como si ella fuera incapaz de comprender las complejidades de su negocio. «¿Cómo va tu proyecto con la terminal marítima?» «Ah, ¿te acuerdas?», un destello de aprobación en su mirada. «Más lento de lo que me gustaría. Las autorizaciones medioambientales están tardando más de lo previsto, pero es lo mejor. Significa que se está haciendo bien. ¿Los ecologistas van a anidar en tu obra?» Beckett intervino impaciente en su conversación con una rápida mirada a la puerta. «Kenneth, ¿has visto a los Hollister al entrar?» «Estaban aparcando cuando entré. Llegarán en cualquier momento», contestó Thorne sin apartar los ojos de Marlowe. «Hoy estás preciosa, si me permites decirlo». Ella sintió el calor en las mejillas. ¿Cuándo había sido la última vez que había recibido un cumplido sincero? No frases formales como «hoy llevas el pelo impecable» o «ese color te sienta muy bien», sino verdadera admiración. «Gracias, señor Thorne», sonrió. «Es un vestido viejo, pero me pareció apropiado para una velada especial». «Llámeme Kenneth, por favor», ladeó ligeramente la cabeza. «Nos conocemos desde hace, ¿cuánto? ¿3 años?» «4», le corrigió Marlowe automáticamente. «Nos conocimos en la inauguración de la nueva oficina en 2021. Hablabas de tu viaje a la Patagonia». «Recuerdo cada palabra de aquella conversación», dijo Kenneth en voz baja, y algo en su mirada hizo que Marlowe se sintiera un poco confuso. «Ahí vienen los Hollister». Beckett se enderezó bruscamente, sin darse cuenta del intercambio de miradas, y se dirigió a la entrada, donde había una pareja de mediana edad. Él con un traje oscuro conservador, ella con un vestido azul pálido con un collar de perlas. Los 10 minutos siguientes transcurrieron entre saludos y charlas. Los Perkins, un hombre completamente calvo con la frente siempre sudorosa, y su joven esposa con un rostro antinaturalmente congelado por el botox, se incorporaron poco después que los Hollister. Marlowe tomó asiento como Beckett le había indicado, observando que solo faltaba una persona para completar el conjunto, y como en respuesta a sus pensamientos, la puerta principal del restaurante volvió a abrirse. Shay Norris entró como si fuera la protagonista de una película en el momento del clímax, con un ajustado vestido rojo oscuro que resaltaba cada curva de su figura, el pelo rubio perfectamente peinado y un maquillaje digno de una portada de revista. Se detuvo un momento en la entrada para que todos los presentes pudieran apreciar su aspecto y luego se dirigió a su mesa, haciendo sonar sus tacones en el suelo de mármol. «Siento llegar tarde», dijo con voz melodiosa, sin intentar siquiera fingir verdadero remordimiento. La última llamada de los vendedores se había retrasado. «Shay, llegas puntual como siempre», se levantó Beckett para apartarle la silla. «Nos estábamos acomodando.
Marlowe notó que la llamaba por su nombre de pila, sin el «señorita Norris», que era la forma correcta de dirigirse a una colega en un entorno formal. Algo sin importancia, pero revelador. Interceptó la rápida mirada de la señora Hollister. La mujer enarcó ligeramente una ceja mientras miraba a Shay, y luego lanzó una breve mirada de simpatía a Marlowe. Así que esta bienintencionada señora de las perlas también sospecha o sabe algo. Señora Bryce. Shay se volvió hacia ella con una sonrisa que no contenía ni una pizca de calidez. Me alegro mucho de que haya podido acompañarnos. Beckett habla tan poco de usted que casi es una criatura mítica en la oficina. Señorita Norris, asintió Marlowe, tratando de mantener la voz firme. Espero que la espera haya merecido la pena. Algo brilló en los ojos de Shay. ¿Fastidio? Pero desapareció rápidamente bajo una máscara de cortesía social. Oh, desde luego. Le dirigió a Marlowe una mirada apreciativa que se detuvo en el vestido esmeralda. Interesante elección de atuendo. Tan atrevida para ti. Pensé que hoy sería un buen momento para ser más atrevida, respondió Marlowe con calma, dando un sorbo a su vaso de agua. Hubo una breve pausa, que Beckett se apresuró a romper. Bueno, Hollister, ¿qué tal tu salida de pesca del fin de semana pasado? ¿Pescaste algo decente? La conversación derivó hacia la seguridad de las aficiones masculinas. Llegaron los menús, Beckett pidió vino para toda la mesa, tinto y blanco caros, y la conversación se volvió general, aunque superficial. Marlowe observaba a los invitados, captando detalles que la mayoría de la gente habría pasado por alto. La señora Hollister se frotaba el collar de perlas cada vez que Shay se dirigía a su marido. Perkins no dejaba de limpiarse la frente con el pañuelo y evitaba encontrarse con la mirada de Marlowe, mientras su joven esposa contemplaba el vestido de Shay con indisimulada envidia, calculando obviamente su valor. Kenneth Thorne permanecía casi siempre en silencio, con algún que otro comentario acertado, y a menudo miraba en dirección a Marlowe con una leve media sonrisa. Pero lo más interesante era observar a Beckett y Shay. Estaban sentados casi uno frente al otro y, aunque exteriormente eran correctos, Marlowe podía ver los signos casi imperceptibles de su cercanía. La forma en que él se inclinaba hacia adelante cuando ella hablaba. La forma en que ella se relamía cuando lo miraba. La forma en que sus dedos se tocaban un momento cuando ella le entregaba el salero. ¿A qué se dedica SRA? ¿Bryce? Preguntó bruscamente la esposa de Perkins mientras servían los aperitivos. Beckett nunca habla de su trabajo. No es de extrañar, no es el tema más apasionante para una charla trivial, respondió Beckett por ella con una sonrisa despreocupada. Marlowe trabaja en control de calidad en MedTech Innovations. Se asegura de que todos los tornillos y tuercas cumplan las normas. Marlowe sintió que algo en su interior se contraía ante aquella descripción despectiva de su trabajo, pero se obligó a sonreír. En realidad gestiono el proceso de certificación de los dispositivos médicos, dijo con calma, sobre todo marcapasos y sistemas de monitorización cardíaca. La vida de las personas depende de la calidad de nuestro trabajo. Oh, eso suena mucho más interesante que tuercas y tornillos, comentó Kenneth con una leve sonrisa. Hace poco, MedTech Innovations recibió la certificación europea para sus nuevos marcapasos, ¿no? Lo leí en una revista de negocios. Sí, hace 3 meses, asintió Marlowe, sorprendido de ser consciente de ello. Fue un proceso complicado, pero la nueva gama es realmente revolucionaria. Los aparatos son un 30% más pequeños que los modelos anteriores, con baterías mejoradas y capacidad de control remoto. ¿Y usted participó en el desarrollo?, preguntó la SRA. Hollister con inesperado interés. No en el desarrollo en sí, sino en las pruebas y la optimización. Marlowe sintió que se liberaba un poco la tensión. Mi equipo identificó varios errores críticos en las primeras fases,
lo que permitió a los ingenieros hacer ajustes antes de que comenzaran los ensayos clínicos. Es un trabajo muy importante, asintió la señora Hollister. Hace poco operaron a mi padre de un marcapasos. Estos pequeños dispositivos hacen maravillas. No hablemos de enfermedades en la cena, intervino Shay, haciendo una leve mueca de dolor. ¿No podemos hablar de algo más agradable? Como tu proyecto en River Point, Beckett. Háblales de tu idea para un espacio público. Beckett no tardó en retomar el tema, pero Marlowe se dio cuenta de que Kenneth seguía mirándola con interés, y Shay le lanzó una mirada molesta antes de volverse hacia Beckett. La conversación derivó de nuevo hacia los proyectos de construcción y las inversiones, y Marlowe volvió a su papel habitual de observadora silenciosa. Sin embargo, algo había cambiado. Captó algunas miradas de evaluación, no condescendientes ni compasivas, sino interesadas, especialmente de Hollister, que resultó ser el principal inversor en el proyecto en el que trabajaba Beckett. Trajeron comida caliente y la conversación se generalizó. Marlowe escuchaba sobre todo mientras Shay hablaba con entusiasmo de su estrategia para atraer a nuevos inversores. La clave está en crear la historia adecuada, dijo gesticulando con su copa de vino. La gente no compra los hechos escuetos, compra las emociones, la sensación de formar parte de algo especial. Estoy de acuerdo, asintió Hollister. Pero también hace falta una base sólida en forma de datos fiables. De lo contrario, no es más que un cuento de hadas. No se preocupe, tenemos todas las cifras que necesita, sonrió Shay. Hemos hecho un minucioso estudio de mercado. Garden City es perfecta para un proyecto así. Una clase media creciente, jubilados acomodados, bajo índice de delincuencia. Y al mismo tiempo carece de suficientes instalaciones culturales, añadió Beckett. Nuestro complejo no será solo un centro comercial, sino un auténtico polo cultural. Marlowe escuchó la conversación con creciente perplejidad. Era la primera vez que oía hablar de este proyecto, aunque Beckett solía mencionar nuevas empresas. ¿Un complejo? ¿Un centro cultural? ¿Cuándo había tenido tiempo de dedicarse a eso? ¿Y en qué barrio está prevista la construcción?, preguntó, volviéndose hacia su marido. Beckett vaciló un momento, como si no se percatara de su presencia. En la zona oeste de la ciudad, cerca del parque Oakwood. ¿Oakwood? Marlowe frunció el ceño. ¿Pero no es histórico? ¿Casas del siglo XIX que el ayuntamiento había incluido en la lista de conservación? Se hizo el silencio en la mesa. Shay lanzó a Beckett una rápida mirada de advertencia. Estamos trabajando con el ayuntamiento, dijo Beckett con voz tensa. Hay opciones de recalificación, pero, que yo sepa, requiere un debate público y el voto del vecindario, continuó Marlowe. Mi colega vive allí y me dijo que no se había convocado ninguna vista. Quizás su colega no estaba atento, dijo Shay con frialdad. Se siguieron todos los procedimientos. Interesante, dijo Kenneth Thorne lentamente mirando a Beckett con atención. Yo tampoco he oído nada de esto, aunque suelo estar bien informado sobre los grandes proyectos de la ciudad. Estamos en la fase inicial, intervino rápidamente Beckett. Aún no ha habido anuncios oficiales. Pero, ¿ya estáis recabando inversiones?, aclaró Hollister, con una nota de cautela en la voz. Estamos explorando oportunidades, contestó Beckett con evasivas, dirigiendo a Marlowe una mirada de mal disimulada irritación. Discusiones preliminares con socios potenciales. Me sorprende no haberte oído nunca decir eso, dijo Marlowe, tratando de mantener la voz ligera y desenfadada. Parece un proyecto interesante. Beckett tiene tantos proyectos que probablemente no tenga tiempo de hablar de cada uno de ellos en casa. Intentó aligerar el ambiente Shay, pero su sonrisa parecía tensa. Era lo mejor. El trabajo era mejor dejarlo en la oficina, ¿no? Marlowe notó la ambigüedad de la frase y el ligero rubor que apareció en las mejillas de Beckett. El trabajo debía quedarse en la oficina,
pero estaba claro que no todas las relaciones laborales seguían esa regla. Volviendo al proyecto, Hollister dejó a un lado el cuchillo y el tenedor. Me gustaría ver la documentación específica de la recalificación antes de nuestra próxima reunión y los resultados del estudio medioambiental. Claro, lo tendremos todo listo, aceptó Beckett apresuradamente. He observado que en el barrio de Oakwood vive un número considerable de personas mayores, dijo Marlowe bruscamente. Muchos de ellos son propietarios de tercera o incluso cuarta generación. Me pregunto cómo reaccionarían ante un cambio tan drástico en su barrio. La gente suele resistirse al cambio por puro conservadurismo, dice Shea. Pero a la larga apreciarán la mejora de las infraestructuras y el aumento del valor de sus propiedades. A menos, claro, que tengan que vender la propiedad por el aumento de impuestos que inevitablemente seguirá a la reurbanización del barrio, dijo Marlowe en voz baja. Es un problema habitual en la gentrificación de los barrios históricos. Sabes mucho de urbanismo para ser especialista en aparatos médicos, sonó Shea molesto. Solo me interesa la historia de Ciudad Jardín, se encogió de hombros. Como a muchos lugareños. La historia es importante, pero no se puede detener el progreso, intervino Beckett en un claro intento de cambiar de tema. Hablando de progreso, Perkins, ¿cómo va tu proyecto de paneles solares? La conversación derivó hacia temas más neutros, pero Marlowe se dio cuenta de que Hollister seguía mirándola pensativo y Shea lanzaba miradas irritadas en su dirección. Ella captó la mirada de Kenneth, que asintió débilmente con una sonrisa de aprobación. Llegó el postre y Beckett pidió más vino. Marlowe notaba cómo aumentaba la tensión en la mesa. Shea empezó a hablar más alto y a reírse más a menudo, como si intentara compensar la incomodidad de la conversación. Se volvía hacia Beckett con más frecuencia, colocando ostentosamente la mano en su muñeca o acercándose para susurrarle algo. Estos gestos no escaparon a la atención de los demás invitados. La señora Hollister miró significativamente a su marido en varias ocasiones, y la esposa de Perkins observaba el juego con indisimulada curiosidad. Marlowe mantenía la calma exterior, aunque en su interior se desataba una tormenta de emociones. Ira, resentimiento, humillación. Todo se mezclaba en un cóctel tóxico que le hacía estrechar la garganta, pero al mismo tiempo se sentía extrañamente liberada, como si por fin hubiera visto la verdad que se había negado a reconocer durante tanto tiempo. Señora Bryce, dijo Kenneth en voz baja, inclinándose hacia ella mientras los demás discutían absortos algún escándalo social. Hace tiempo que quería pedirle su opinión sobre el proyecto de restauración de la antigua biblioteca. Usted, con su interés por la historia de la ciudad, podría hacer algunas recomendaciones valiosas. ¿De qué proyecto habla? A Marlowe le sorprendió aquel repentino cambio de tema. El ayuntamiento busca asesores para restaurar el edificio histórico de la Biblioteca Central, explicó Kenneth. Pertenezco al Consejo de Administración y creo que su opinión sería útil. Antes de que Marlowe pudiera responder, Shea alzó la voz de repente, llamando la atención de toda la mesa. ¿Sabes por qué me encantan las cenas como esta? Esbozó una sonrisa brillante alrededor de la mesa. Porque reúne a gente que realmente marca la diferencia en la ciudad. Gente con ambición, con gusto, que sabe hacia dónde va el mundo. Levantó su copa de vino, y Marlowe notó una ligera inseguridad en sus movimientos. Parecía que Shea había bebido más de lo debido. Me gustaría proponer un brindis, continuó Shea enderezándose, por los nuevos proyectos, por las decisiones audaces y por la gente que no tiene miedo a arriesgarse, por el progreso, que no se detiene con suspiros nostálgicos sobre el pasado. Al oír estas palabras, lanzó una rápida y desafiante mirada a Marlowe y luego rodeó teatralmente la mesa. Esto es la alta sociedad de Garden City, dijo con voz más alta y segura, pero debo confesar que un ratón gris como usted, señora Bryce,
está estropeando la velada con sus comentarios provincianos sobre los barrios históricos y los ancianos. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Marlowe sintió que todos la miraban. Hollister tosió suavemente y su mujer palideció. Perkins clavó los ojos en su vaso y Beckett se quedó inmóvil con una expresión de horror mal disimulado en el rostro. Y entonces se oyó una carcajada, áspera e inapropiada en aquel silencio. Shea se rió, mirando a Marlowe con desafío y triunfo mal disimulado. El tiempo pareció detenerse. La risa de Shea resonó en las paredes del restaurante con un volumen anormal en medio del silencio. Marlowe sintió que el color se le subía a la cara, no por vergüenza, sino por una oleada de ira que surgía de lo más profundo de su ser. Levantó lentamente los ojos y cruzó la mirada con Shea, que seguía sonriendo triunfante. Beckett tosió, y sin mirar a su mujer, esbozó una media sonrisa incómoda. «Shea, creo que has bebido demasiado vino», dijo, intentando poner un tono bromista a su voz. «No es nada». Shea hizo un gesto con la mano, sin dejar de mirar a Marlowe. «Estoy segura de que la señora Bryce no se ofenderá. Al fin y al cabo, aquí todos somos adultos. Es solo que algunos de nosotros son más adaptables a ciertas situaciones que otros». Algunos de los invitados rieron nerviosamente, pero sus carcajadas fueron rápidamente acalladas bajo la opresiva atmósfera. La señora Hollister apretó los labios y lanzó una mirada de desaprobación a Shea. Perkins volvió a secarse la frente con el pañuelo. Su esposa observaba el desarrollo del drama con un placer mal disimulado, como si se tratara de un episodio de un reality show televisivo. Marlowe podía sentir los ojos de todos los presentes clavados en ella. Esperaban su reacción. Lágrimas, un escándalo, una huida precipitada. Cualquier cosa que confirmara su percepción de ratón gris. Desvió la mirada hacia Beckett. Su marido parecía avergonzado y molesto al mismo tiempo, pero no había ni una pizca de apoyo o arrepentimiento en sus ojos. Solo preocupación por cómo afectaría esto a sus negocios con los presentes. En aquel momento, Marlowe sintió una extraña calma. Era como si durante años hubiera estado cargando con una pesada mochila y ahora alguien se la hubiera quitado de los hombros. Lentamente, con dignidad, se levantó de la mesa, no para marcharse, como todos esperaban, sino para responder. «Gracias por el brindis, señorita Norris», dijo con una voz uniforme que, para su propia sorpresa, no vaciló. Siempre es interesante escuchar cómo define la gente la alta sociedad. Cogió su vaso de agua, no su copa de vino, apenas había bebido en toda la velada, y lo levantó. «Yo, por mi parte, quisiera proponer un brindis de vuelta, por la asombrosa variedad de formas en que la gente llega a su posición actual». Algo en el tono de Marlowe hizo que todos desconfiaran. Shea frunció ligeramente el ceño y su sonrisa confiada empezó a desvanecerse. «Al señor Hollister», continuó Marlowe, volviéndose hacia el caballero de más edad, que empezó como un simple ingeniero y construyó su negocio a base de trabajo honrado e innovación, que apoya el programa de becas de la ciudad para niños superdotados de familias con bajos ingresos, aunque nunca lo dice públicamente. Hollister enarcó las cejas, sorprendido, pues era evidente que no esperaba que nadie conociera esta faceta de su negocio. A la señora Hollister, Marlowe se volvió hacia su esposa, que hace 30 años fundó un club de lectura que se ha convertido en la mayor organización benéfica de alfabetización infantil de nuestro estado. La señora Hollister se sonrojó ligeramente, pero en sus ojos apareció una nueva expresión: respeto. Al señor Perkins, continuó Marlowe, cuya empresa fue una de las primeras de la ciudad en introducir la igualdad salarial entre hombres y mujeres, mucho antes de que se convirtiera en una tendencia de moda. Perkins se enderezó, con una expresión de sorpresa en el rostro. Y por supuesto, al señor Thorne, señaló a Kenneth con la cabeza,
que financia discretamente la restauración de edificios históricos, preservando el patrimonio cultural de nuestra ciudad para las generaciones futuras. Kenneth asintió levemente, con los ojos llenos de aprobación y algo más, orgullo por ella. Es increíble lo mucho que se puede aprender de la gente con solo observar y escuchar, continuó Marlowe con voz tranquila y firme. En mis años de trabajo de documentación en MedTech Innovations, he sido testigo involuntario de muchas historias, éxitos y fracasos, altibajos. Hizo una pausa y miró al frente. Hizo una pausa y miró directamente a Shay. La historia de cualquiera merece respeto, tanto si ha nacido en una familia adinerada como, por ejemplo, la de un granjero de Oklahoma que lo perdió todo en la sequía de 2010. El viaje desde una humilde granja hasta el despacho de una prestigiosa empresa requiere valor y determinación, sobre todo cuando tienes que cambiarte el nombre e inventarte una nueva biografía. Shay palideció y se llevó la mano a la boca. No sé a qué se refiere, dijo, pero su voz ya no era tan segura como antes. Claro que lo sabes, Sheila Northrop, dijo Marlowe en voz baja. El año pasado tu madre se puso en contacto con nuestra empresa para hablar de monitores cardíacos para tu padre. Como me encargo de la documentación para las compañías de seguros, tuve que investigar los antecedentes familiares. Interesante coincidencia, ¿verdad? Shay puso cara de haber recibido un puñetazo. Miró rápidamente a Beckett, como buscando apoyo, pero él miró a Marlowe con una expresión de absoluto desconcierto. Mi pasado no tiene nada que ver con... empezó Shay, pero Marlowe la interrumpió con suavidad. Por supuesto que no, tampoco la mía. Por eso me parece extraño su deseo de dividir a la gente en alta sociedad y ratones grises. En la verdadera alta sociedad, señorita Norris, no se valoran los vestidos caros ni la capacidad de hacer un brindis sarcástico, sino la inteligencia, la modestia y los logros auténticos. Cualidades que todos los presentes en esta mesa poseían en un grado u otro. Marlowe tomó un pequeño sorbo de agua y continuó. Y una cosa más sobre el color gris. El gris es el color de la inteligencia, la sabiduría y la elegancia discreta. Un color que nunca pasa de moda, a diferencia de los tonos chillones que brillan una temporada y se desvanecen. Y en cuanto a los ratones, se permite una leve sonrisa. Estas criaturas son conocidas por su observación excepcional y su capacidad para sobrevivir en las condiciones más desfavorables. Quizá no sea tan mala comparación. Se hizo un silencio absoluto en la mesa. Shay miró a Marlowe con una mezcla de asombro y furia. Beckett parecía atónito, como si no pudiera creer que aquellas palabras las hubiera pronunciado su esposa, la misma mujer tranquila y discreta con la que había vivido tantos años. Los demás invitados miraron a su alrededor con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la vergüenza. Creo que con esto concluye mi brindis, dijo Marlowe, dejando la copa con cuidado sobre la mesa. Gracias a todos por esta velada tan agradable. Se dio la vuelta para marcharse, pero sintió un ligero toque en el brazo. Kenneth Thorne se levantó y, ante el asombro de todos los presentes, alzó su copa. Me gustaría unirme al brindis de la señora Bryce, dijo con voz firme. Por la inteligencia, la modestia y la dignidad, cualidades que tan a menudo faltan en nuestra sociedad, obsesionada con el brillo externo y el éxito ostentoso. Hollister, tras un segundo de vacilación, levantó también su copa, seguido de su esposa. Incluso Perkins, tras un momento de vacilación, hizo lo mismo. Solo Shay y Beckett permanecieron sentados con las manos bajas. Ella con una expresión de rabia mal disimulada, él en un estado de confusión absoluta. Marlowe, dijo finalmente Beckett, levantándose, creo que deberíamos hablar. Ahora no, Beckett, respondió ella con calma. Estoy cansada y quiero irme a casa. O mejor dicho, no a casa, sino a casa de Zora. Puedes seguir sin mí esta noche. Seguro que tenéis mucho de qué hablar.
No puedes irte sin más, sonaba aterrado. ¿Qué pensarán los invitados? Por lo visto, ya piensan mucho más de lo que tú creías, replicó Marlowe con amargura en la voz por primera vez. Pido disculpas, damas y caballeros, por este giro inesperado de la velada. No se disculpe, señora Bryce, replicó Hollister con inesperada calidez. Todos apreciamos su franqueza. Shay dejó escapar una risa nerviosa, pero nadie le prestó atención. Permítame acompañarla a la salida, se ofreció Kenneth, y Marlowe pudo ver el genuino respeto en sus ojos. Gracias, pero preferiría un taxi, dijo ella en voz baja. Necesito tiempo para mí. Se dio la vuelta y salió del restaurante, sintiendo las miradas de todos a su espalda. Caminaba con paso firme, la espalda recta y la cabeza alta, sin dramas, sin lágrimas ni rabietas, solo con la tranquila dignidad de una mujer que por fin había dicho lo que debería haber dicho hacía tiempo. Fuera, el aire nocturno la abrazaba con el frescor del comienzo de la primavera. Marlowe inhaló profundamente, sintiendo cómo la adrenalina se alejaba poco a poco, dejando una extraña sensación de ligereza y vacío al mismo tiempo. Lo había conseguido. Tras años de silencio y compromiso, por fin había encontrado su voz. Su teléfono vibró en el bolsillo, probablemente el de Beckett. No se molestó en comprobarlo. Abrió la aplicación de taxis y pidió un coche para ir a casa de Zora. No sabía qué pasaría a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo esa ignorancia no le causó miedo. Solo una tranquila aceptación y una sensación extraña, casi olvidada. La anticipación de un futuro que ahora solo le pertenecía a ella. El taxi apareció unos minutos después. Al subir al coche, Marlowe echó una última mirada al restaurante, resplandeciente de luz cálida a través de los altos ventanales. Dentro permanecía su pasado, sus compromisos, su silencio. Y aquí, en la fresca noche de Garden City, comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Cuando el taxi se alejó de la acera, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Beckett apareció en el umbral con el rostro desencajado y la figura de Shay asomando tras él. Pero ya era demasiado tarde. El coche se alejó, llevándose a Marlowe a la noche, dejando atrás a una sociedad conmocionada y a un marido humillado. La librería de Zora hacía tiempo que había cerrado, pero había una luz encendida en la trastienda que servía tanto de almacén como de sala de estar informal. Zora sirvió té caliente en grandes tazas de cerámica y puso un plato de galletas sobre la mesa. «Bueno», dijo sentándose en la silla frente a Marlowe, «cuéntame. Todo». Marlowe respiró hondo y empezó a hablar. Lentamente al principio, seleccionando las palabras, y luego cada vez más deprisa, como si hubiera estallado una presa. Describió la cena, la tensión creciente, el brindis de Shay y su inesperada respuesta. Zora escuchaba sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando o enarcando las cejas en momentos especialmente dramáticos. No pensaba decir todo eso, terminó Marlowe, rodeando la taza con las manos como si intentara calentarse con su calor. Las palabras simplemente salieron. Palabras que has estado reprimiendo durante años, dijo Zora, reclinándose en la silla. Siempre supe que no eras el ratón tranquilo que pretendías ser. El teléfono que Marlowe tenía sobre la mesa vibró por 10ª vez aquella noche. Echó un rápido vistazo a la pantalla. Beckett otra vez. ¿No vas a contestar?, preguntó Zora. Esta noche no, dijo Marlowe negando con la cabeza. Ahora mismo no estoy dispuesta a oír sus excusas ni sus acusaciones. El teléfono volvió a cobrar vida, pero esta vez era un mensaje. Marlowe no pudo soportarlo y miró la pantalla. Lo has entendido todo mal. Tenemos que hablar. Inmediatamente. ¿Qué está escribiendo?, preguntó Zora. Que lo he entendido todo mal, sonrió Marlowe con amargura. Un clásico del género. Asterisk, asterisk, asterisk.
La mañana saludó a Marlowe con la luz del sol colándose por las cortinas del dormitorio de invitados de Zora. El teléfono mostraba 7 llamadas perdidas y 12 mensajes de Beckett. Los primeros estaban llenos de ira. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Cómo has podido tenderme una trampa así delante de los clientes? Luego el tono cambió, volviéndose casi suplicante. Marlowe, por favor, hablemos. Admito que soy culpable, pero tenemos que hablar. El último mensaje llegó hacia las 5 de la mañana. Te espero en la cafetería frente a tu trabajo a la hora de comer. Por favor, ven. Asterisk, asterisk, asterisk. Una sorpresa esperaba a Marlowe en el trabajo. En cuanto cruzó el umbral del laboratorio, notó las miradas extrañadas de sus compañeros, una combinación de curiosidad, respeto y ligera vergüenza. Emma, una joven becaria, se le acercó con una taza de café recién hecho. «Pensé que necesitarías un poco», le dijo con una tímida sonrisa. «Después de lo de anoche». «¿Qué sabes de lo de anoche, Emma?» La becaria se sonrojó un poco. «Mi prima trabaja de camarera en Edens y me contó que pusiste en su sitio a una rubia arrogante que resultó ser la amante de tu marido». Marlowe suspiró. Por supuesto, la noticia corrió más rápido que un reguero de pólvora en una ciudad pequeña. A la hora de comer, tenía claro que el incidente de ayer ya se había convertido en una leyenda local. Varios colegas con los que apenas había cruzado una palabra el día anterior se acercaban para mostrarle su apoyo o simplemente para hablar. El director de investigación la saludó con un gesto de aprobación. Marlowe sintió una extraña sensación de visibilidad. Ya no era una sombra, un engranaje invisible en la maquinaria de la empresa. A las 11:50 sonó su teléfono. Pero no era Beckett. «Marlowe Bryce al habla», respondió ella. «Señora Bryce, soy Kenneth Thorne». La voz grave del auricular sonaba cálida y segura. «Espero no distraerla de su trabajo. Lo de anoche fue extraordinaria. Pensé que tal vez le gustaría hablar de algunas de sus consecuencias durante el almuerzo, a menos, claro, que tenga otros planes». Marlowe dudó. ¿Una reunión con Beckett? ¿O almorzar con Kenneth Thorne, que fue el único de los invitados que se puso abiertamente de su parte? «Tenía una cita», dijo lentamente, «pero creo que puede esperar. ¿Dónde y cuándo? ¿Qué le parece en el Green Garden a la 1 de la tarde?» Marlowe aceptó y, dando por terminada la conversación, escribió un breve mensaje a Beckett. «No podemos vernos hoy. Hablamos esta noche en casa». Nunca antes había cancelado una reunión con su marido por otros planes. Fue un cambio pequeño pero significativo. Asterisk, asterisk, asterisk. El restaurante The Green Garden era sorprendentemente diferente al de Eden ayer. Kenneth ya la estaba esperando en una mesa en un rincón tranquilo. «Me alegro de que hayas venido», dijo, levantándose para acercarle una silla. «¿Cómo te encuentras después de lo de anoche?» «Sorprendentemente bien», admitió Marlowe. «Aunque es un poco raro ser el centro de atención de todo el mundo, me lo imagino», asintió Kenneth. «Las noticias corren a la velocidad de la luz en nuestra pequeña ciudad. Mucha gente habla de lo que dijiste sobre el proyecto de Oakwood», añadió con gravedad. «Después de que te fueras, la conversación en torno a la mesa dio un giro inesperado. Hollister empezó a hacer a Beckett preguntas más concretas sobre el proyecto, y quedó claro que muchos de los detalles, digamos, que no eran ciertos». «¿Qué detalles?» «Como el hecho de que supuestamente el ayuntamiento ya había aprobado la recalificación». Kenneth negó con la cabeza. «Hollister conoce personalmente al presidente del consejo y no sabe nada del proyecto. O la afirmación de que ya se ha comprado la mayoría de las casas del barrio para demolerlas, cuando en realidad solo ha habido conversaciones preliminares con unos pocos propietarios. ¿Exageró Beckett el alcance del proyecto? No solo exagerado». Kenneth parecía serio. Había presentado como un hecho lo que solo estaba en fase de planificación.
Hollister iba a invertir una importante cantidad de dinero en este proyecto, y este planteamiento no le impresionó. No le impresionó. Ya veo, asintió Marlowe. ¿Y cómo reaccionó Beckett? Intentó poner excusas, hablar de visión estratégica, pero Hollister es de la vieja escuela. La palabra tiene peso con él. ¿Y Shay? Oh, eso es una historia aparte. Los ojos de Kenneth brillaron con diversión. Después de que te fueras, intentó suavizar las cosas, pero solo consiguió empeorarlas hablando de lo iquidise que eras y de cómo Beckett estaba Blill en su matrimonio contigo. Parecía poco convincente después de tu actuación. Supongo que la señorita Norris no esperaba que la velada tomara semejante cariz. Desde luego que no, asintió Kenneth. Pero no es de eso de lo que quería hablarte. Hizo una pausa, como si buscara las palabras. Marlowe, ¿puedo llamarla por su nombre de pila? Cuando ella asintió, él continuó. Te he observado a lo largo de los años. Siempre te he visto como un hombre de notable inteligencia y carácter que, por alguna razón, prefiere permanecer en la sombra. Ayer mostraste a todo el mundo quién eres en realidad, continuó Kenneth, y yo te admiro, no solo tu inteligencia o tu observación, sino la fuerza interior que te permitió plantarte y decir la verdad. ¿Qué quieres decir, Kenneth? Llevo mucho tiempo buscando a alguien con tus cualidades para un proyecto, dijo, dando un paso adelante. ¿Recuerdas que mencioné la restauración de la antigua biblioteca? Forma parte de un plan más amplio para revitalizar el centro histórico de Ciudad Jardín, y necesitamos a alguien que se coordine con la documentación, con las autoridades, con los contratistas, alguien con mente analítica, atención al detalle y preocupación por nuestra ciudad. Marlowe se quedó desconcertada. Esperaba cualquier cosa menos una propuesta comercial. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad, aclaró Kenneth. Un puesto en el que se apreciaría tu talento, con un horario flexible y un salario superior al de MedTech Innovations. Pero lo más importante, con un impacto real en el crecimiento de nuestra ciudad. Marlowe sintió que los pensamientos se agolpaban en su cabeza, una oportunidad de utilizar por fin sus habilidades para algo significativo, una oportunidad de salir de las sombras. Necesito pensar, dijo finalmente. Esto es inesperado. Por supuesto, asintió Kenneth, comprensivo. Tienes tiempo. Solo quería que supieras que anoche puede que se cerraran algunas puertas, pero se abrieron otras. Beckett la esperaba en casa, paseándose nervioso por el salón. Cuando oyó abrirse la puerta, se giró bruscamente. Por fin, exhaló. Te he estado llamando todo el día. Tenía trabajo, Beckett, respondió Marlowe con calma, entrando en la habitación. Y luego almorcé con Kenneth Thorne. ¿Thorne? Beckett frunció el ceño. ¿Por qué? Me hizo una propuesta de negocios. Marlowe se sentó en su silla. Coordinar un proyecto de restauración del centro histórico. Beckett parecía atónito. ¿Y tú? ¿Dijiste que sí? Todavía no. Marlowe cruzó las manos sobre el regazo. Tengo asuntos más urgentes de los que ocuparme primero, como el futuro de nuestro matrimonio. Beckett se hundió pesadamente en el sofá frente a ella. Mira, Marlowe, sobre lo de anoche. Lo que dijo Shay fue inaceptable. Debería haberla detenido, haberte protegido, y siento no haberlo hecho. ¿Es eso? Preguntó Marlowe en voz baja. ¿Solo lamentas no haberla detenido? ¿Qué quieres oír? La verdad, Beckett, dijo Marlowe con firmeza. Solo la verdad. Tienes una aventura con Shay. Guardó silencio unos segundos y luego asintió lentamente. Sí. ¿Desde cuándo? 5 meses. Beckett bajó los ojos. Empezó en una conferencia en Chicago. No lo planeé. Simplemente ocurrió. Nada ocurrió sin más, Beckett, rebatió Marlowe. Fue una elección, tu elección. Estás alejado de mí, sonó a la defensiva.
Ha sido como si hubieras estado en otro mundo estos últimos años. Ella estaba allí, interesada, admiradora. ¿Estoy distante? Marlowe sintió ira, largamente contenida. ¿O fuiste tú quien dejó de verme? ¿Cuándo fue la última vez que me escuchaste, Beckett? ¿Me escuchaste de verdad? Te he apoyado durante años, continuó Marlowe. Te mudaste a esta ciudad por tu carrera, rechazaste la universidad y me pagaste con traición y humillación pública. No quería que te humillaran, se apresuró a decir Beckett. Shay cruzó la línea. Ya no trabajaría en el proyecto de Oakwood. «Oh, qué generoso», dijo Marlowe con ironía. Y hablando del proyecto de Oakwood, Kenneth me contó lo que pasó después de que me fuera. Mentiste a los inversores, Beckett. El rostro de Beckett se contorsionó de ira. Thorne no tenía derecho a hablar de esto contigo. Es información comercial confidencial. Que tú tergiversaste para conseguir la inversión, replicó Marlowe. Hollister se echó atrás en el trato, ¿verdad? Beckett apretó los puños. Sí, y es culpa tuya. Si no hubieras empezado a hacer preguntas sobre la recalificación, si te hubieras quedado callado como siempre, si me hubiera quedado como una sombra, cómoda e invisible, terminó Marlowe por él. Eso es lo que querías que fuera todos estos años, ¿verdad? Callada, sumisa, siempre agradable. Pero ayer viste a la verdadera yo, la que una vez amaste en la universidad. Algo parecido al reconocimiento brilló en los ojos de Beckett. No lo he olvidado, dijo en voz baja. Ayer estabas tan brillante, tan segura de ti misma. Ni siquiera sabía que aún podía ser así. Yo tampoco, admitió Marlowe, pero ahora lo sé, y no quiero volver a la antigua versión de mí mismo. Se sentaron en silencio, mirándose el uno al otro. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Beckett. No lo sé, respondió Marlowe con sinceridad. Pero sí sé que no puedo seguir viviendo como antes. No puedo hacer la vista gorda a tus engaños, a tus faltas de respeto. Puedo cambiar, dijo Beckett, con una súplica sincera en la voz. Podemos empezar de nuevo. No se trata solo de ti, Beckett, lo interrumpió Marlowe con suavidad. También se trata de mí. He cambiado, o mejor dicho, he vuelto a mi verdadero yo. Y este Marlowe no quiere ser tu sombra. Beckett parecía perdido. ¿Me estás dejando? No lo sé, repitió Marlowe. Pero por ahora sí. Me quedaré en casa de Sora hasta que averigüe cómo me siento, y quizá acepte la oferta de Kenneth. ¿Por qué te halaga su atención? Beckett sonaba celosa. No, Beckett, respondió Marlowe con calma, porque me halaga que reconozcan mis habilidades, mi inteligencia, algo en lo que dejaste de fijarte hace mucho tiempo. Se levantó, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Recogeré lo esencial y volveré a por el resto más tarde. Beckett la miró como si la viera por primera vez. «Sabes», dijo lentamente, «cuando hiciste ese brindis anoche, me sentí orgulloso por un momento. Estuviste tan brillante, justo como te recuerdo de la universidad». «Siempre he sido así», replicó Marlowe en voz baja. «Simplemente dejaste de verlo, y yo dejé de demostrarlo». Se dirigió al dormitorio para recoger sus cosas, dejando a Beckett sentado y aturdido. Sus ojos leían la comprensión de que había perdido algo mucho más que un trato prometedor. Había perdido a la mujer que una vez había amado tanto que la había creído un milagro. El sol de junio iluminaba el pequeño pero acogedor piso del casco antiguo de Garden City. Marlowe estaba sentada en su escritorio junto a la ventana abierta, terminando un artículo para su blog, Historias ocultas de Garden City. Sus dedos volaban sobre el teclado, construyendo el último párrafo sobre los elementos neogóticos de la arquitectura del ayuntamiento. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en el restaurante Eden que cambió su vida. 3 meses llenos de descubrimientos, sobre todo acerca de sí misma. Marlowe puso punto final a la página, envió el artículo al sitio web y se reclinó en la silla, estirándose de placer.
Al otro lado de la ventana había una vista del antiguo parque de la ciudad, uno de los rincones históricos que ahora estaba ayudando a conservar como parte del proyecto de Kenneth. El teléfono emitió un sonido melodioso, un nuevo mensaje. El director de MedTech Innovations le recordaba una presentación vespertina de su último desarrollo ante posibles inversores. Marlowe sonrió. Su asistencia a este tipo de actos se había convertido en una tradición desde que la habían ascendido a jefa de control de calidad hacía 3 semanas. El nombramiento había sido una sorpresa para muchos, pero no para quienes trabajaban directamente con ella. Después del incidente del Edén, era como si la gente hubiera empezado a ver en ella lo que siempre había pasado desapercibido: una mente analítica aguda, atención al detalle y la capacidad de defender su posición con diplomacia pero con firmeza. Y pensar, reflexionó Marlowe, que todo empezó con aquel humillante brindis. Se dirigió al guardarropa para elegir un atuendo para la velada. Su vestuario había experimentado un cambio notable: más colores vivos, opciones atrevidas, menos tonos neutros en los que se había escondido durante años. Optó por un traje azul oscuro, elegante y profesional, pero con carácter. Mientras se cambiaba, su mirada se posó en una pila de cartas sobre la mesilla de noche. Encima había un sobre impreso con documentos oficiales, los papeles del divorcio que había firmado la semana pasada. Beckett aún no los había firmado, con la esperanza de una reconciliación. Las primeras semanas tras su marcha estuvieron llenas de llamadas, mensajes e intentos de reunirse. Primero enfadado, luego suplicante, después como resignado. Se reunieron varias veces, en lugares neutrales, en presencia de un mediador, para discutir la división de bienes. El proceso había sido sorprendentemente civilizado. Marlowe no había exigido mucho, solo lo que le correspondía por derecho. Beckett había cambiado con el paso de los meses, más reservado y reflexivo. Su proyecto Oakwood había sido clausurado después de que una investigación del ayuntamiento revelara graves irregularidades en los documentos de preparación. La empresa sufrió pérdidas, pero sobrevivió. Su relación con Shea, en cambio, había continuado, aunque había adquirido un carácter rumoreado más complicado. Marlowe cerró la puerta del armario y vio su reflejo en el espejo. Su aspecto era diferente, no solo por el nuevo corte de pelo o la ropa más brillante. Su postura había cambiado, su mirada, la confianza en cada uno de sus movimientos. Recordó las palabras de Sora un mes antes. «No has cambiado, has vuelto a ser tú». El teléfono volvió a sonar, esta vez. «Al habla Marlowe Bryce», respondió ella. «Buenos días, Marlowe». La voz de Kenneth sonaba alegre. «Espero no haberte despertado». «Las 10 de la mañana», sonrió ella. «Llevo mucho tiempo despierto. Estaba terminando un artículo sobre el ayuntamiento». «Lo espero con impaciencia», sonó genuinamente interesado. Su último artículo sobre la historia de la torre de agua causó un gran revuelo entre los historiadores locales. Con el paso de los meses, Kenneth se había convertido en una parte importante de su vida. Como colega en el proyecto de restauración, como amigo, como alguien que había creído en ella desde el principio. Su relación seguía siendo profesional, pero con un toque de cordialidad amistosa que ambos apreciaban. «Te llamo para recordarte la reunión de mañana con los arquitectos», continuó Kenneth. «Y hay algo que me gustaría discutir con usted personalmente. Nada urgente, pero interesante. Quizá una cena después de la presentación en MedTech Innovations». «Suena divertido», respondió Marlowe. «Por cierto, estarás en la presentación, ¿no?» «Por supuesto. Como representante del Consejo de Innovación de la ciudad, estoy obligado a asistir. ¿Nos vemos allí?» Acordaron los detalles y Marlowe sintió una agradable expectación cuando terminaron de hablar. Cualquiera que fuera la nueva idea de Kenneth, seguro que versaría sobre la historia de la ciudad,
sobre la conservación de su carácter único, un tema que había apasionado a Marlowe desde que se había incorporado al proyecto de restauración. Es increíble la naturalidad con la que se ha adaptado a este papel, coordinando la documentación, investigando, manteniendo contactos con funcionarios municipales y activistas locales. Su capacidad analítica, su atención al detalle y un inesperado talento para la diplomacia la han convertido en un miembro indispensable del proyecto. Y el blog, que empezó como un hobby, atrajo rápidamente la atención no solo de los residentes locales, sino también de expertos en arquitectura histórica de ciudades vecinas. Asterisk, asterisk, asterisk. Por la noche, la sala de conferencias del Hotel Grand Plaza, donde tuvo lugar la presentación de las últimas novedades de MedTech Innovations, se llenó hasta la bandera. Representantes de centros médicos, inversores, periodistas, todos estaban interesados en la demostración de los innovadores marcapasos en los que Marlowe lleva trabajando desde hace un año. Y por último, Richard Foreman, director de la empresa, recorrió la sala con la mirada. Quiero dar las gracias al equipo que ha hecho posible este avance. Un agradecimiento especial a Marlowe Bryce, jefa de control de calidad, cuya diligencia sin igual permitió detectar y corregir fallos críticos en una fase temprana del proceso de desarrollo. Foreman le hizo un gesto para que subiera al escenario. Entre aplausos, Marlowe se levantó, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza y orgullo. Hasta hacía 6 meses, hubiera preferido permanecer en la sombra, evitando llamar la atención. Ahora aceptaba el reconocimiento con dignidad. Tras la parte formal, comenzó el buffet. Marlowe estaba charlando con colegas e inversores, respondiendo a preguntas sobre el sistema de pruebas, cuando por el rabillo del ojo se fijó en una figura familiar. Beckett estaba de pie a la entrada de la sala, y junto a él estaba Shay Norris. Sintió un repentino pinchazo, no de celos ni de dolor, sino más bien de leve sorpresa por lo rápido que había cambiado su reacción hacia ellos. Mientras que 3 meses atrás el mero hecho de pensar en ellos juntos le había causado un profundo resentimiento, ahora solo sentía una ligera tristeza al recordar el final de un capítulo importante de su vida. Beckett se fijó en su mirada y asintió inseguro. Shay, siguiendo su mirada, se tensó y le dijo algo en voz baja. Marlowe los vio discutir en voz baja. Shay, obviamente, sugería que se marcharan. Beckett insistía en quedarse. ¿Ex marido?, preguntó Kenneth en voz baja siguiendo su mirada. Casi ex, aclaró Marlowe. Todavía no había firmado los papeles. Debe de ser duro verlos juntos. Kenneth sonaba sinceramente comprensivo. Extraño, pero no tan duro como esperaba, respondió Marlowe con sinceridad. Era como si estuviera en otra vida. Beckett se dirigió hacia ellos, dejando a Shay en la barra. Parecía decidido e inseguro a la vez, una extraña combinación que Marlowe nunca había notado en él. Marlowe, dijo, deteniéndose frente a ella. Enhorabuena por tu éxito. Excelente presentación. Gracias, Beckett, asintió ella con una sonrisa cortés. ¿Está aquí por negocios? Sí, nuestra empresa está considerando invertir en tecnología médica. Lanzó una rápida mirada a Kenneth. Thorne, me alegro de verte. Lo mismo digo, contestó Kenneth con discreción. Hubo una pausa incómoda. Marlowe, ¿puedo hablar contigo a solas?, preguntó finalmente Beckett. Solo unos minutos. Miró a Kenneth, que asintió débilmente y se retiró con tacto. He traído los documentos firmados. Beckett sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Supuse que no tenía sentido alargar más el asunto. Marlowe aceptó el sobre con cuidado, sintiendo una extraña sensación de finalidad. Gracias, dijo simplemente. Pareces diferente, observó Beckett, mirándola detenidamente. Estoy contenta. Me siento diferente, admitió Marlowe, como si por fin pudiera respirar.
Me alegro por ti, dijo en voz baja, pero aparentemente sincera. He aprendido mucho en estos meses, sobre nosotros, sobre mí misma. ¿Y de qué te has dado cuenta?, preguntó Marlowe sin sarcasmo, con verdadero interés. Beckett hizo una pausa, buscando las palabras. De que no te había visto, dijo finalmente. Hacía mucho tiempo que no te veía. He estado tan preocupado por mi ascenso, por mi imagen de hombre de éxito, que he olvidado quién estaba a mi lado. ¿Quién siempre ha estado ahí para mí? Marlowe asintió, aceptando sus palabras. También me di cuenta de que no podía recuperar el pasado, continuó Beckett. Por mucho que lo intentara, algunos puentes no se pueden reconstruir una vez quemados. Es cierto, convino ella en voz baja, pero se pueden tender otros nuevos, otros. Ya los estás construyendo, sonrió débilmente. Veo tus artículos sobre arquitectura, son impresionantes. No me había dado cuenta de que te interesaba tanto. Hay muchas cosas que no sabías de mí, dijo Marlowe sin reproche. Se quedaron un momento en silencio, mirándose sin la misma amargura, solo dos personas cuyos caminos se habían separado tras un largo viaje juntos. Tengo que irme, dijo Beckett por fin. Shay está esperando. ¿Cómo van las cosas con ella?, preguntó Marlowe, sorprendido de que pudiera hacer semejante pregunta sin dolor. Difíciles, respondió con sinceridad. No tan despejadas como parecía al principio, pero he tomado una decisión y tengo que aceptarla. Miró hacia la barra donde Shay frotaba nerviosamente su servilleta sin dejar de mirarlos. Tiene miedo de esta reunión, dijo Marlowe con un toque de ironía. ¿Cree que voy a montar una escena? Más bien recuerda la última vez que la pusiste en su sitio. Los ojos de Beckett brillaron con un destello de respeto. Fue un momento impresionante. Un momento de verdad, asintió Marlowe. Ve con ella, Beckett. No pasa nada. La miró durante un segundo, como si quisiera añadir algo, pero luego se limitó a asentir y se dirigió de nuevo a Shay. Kenneth regresó con 2 copas de champán en la mano. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. Sí. Marlowe aceptó la copa con gratitud. Sorprendentemente, sí. Firmó los papeles del divorcio. ¿Y sientes alivio?, reflexionó. Y un poco triste. 15 años de vida, después de todo. Permanecieron uno junto al otro, observando cómo Beckett le decía algo a Shay, que lanzaba miradas inseguras en su dirección. Finalmente, para sorpresa de Marlowe, Shay caminó decididamente hacia ellos. «Señora Bryce», empezó a decir con voz tensa mientras se acercaba. Quiero disculparme por mi comportamiento en aquella cena. Fue inaceptable». Marlowe miró atentamente a la mujer que hacía poco parecía ser la encarnación de todos sus miedos e inseguridades. Ahora solo veía a un ser humano frente a ella, inseguro, buscando su lugar, tal vez incluso asustado. «Gracias por sus disculpas, señorita Norris», respondió Marlowe con calma. «Las acepto». «Nunca quise», tartamudeó Shay, que claramente no esperaba semejante reacción. Es decir, no pensaba enamorarme de un hombre casado, terminó Marlowe suavemente por ella. No mucha gente lo planea. La vida a menudo no sale según lo planeado. Shay la miró sorprendida, incapaz de encontrar las palabras. «Aprecie lo que tiene, señorita Norris», añadió Marlowe sin rencor. «Y sea quien es, no quien quiere aparentar ser. Es una lección que aprendí demasiado tarde en mi matrimonio». Shay asintió, aún confusa por aquel giro inesperado. Luego, murmurando otra disculpa, se volvió hacia Beckett, que observaba su conversación con indisimulado asombro. «Eres una mujer increíble, Marlowe Bryce», dijo Kenneth cuando se quedaron a solas. «No hay mucha gente capaz de tanta generosidad». «No es generosidad», dijo Marlowe, negando con la cabeza. «Es solo la constatación de que el resentimiento es una carga demasiado pesada para llevarla a una nueva vida». Salieron a la terraza,
donde el aire fresco del atardecer desprendía el aroma de los árboles en flor. La ciudad jardín se extendía bajo ellos por la noche, la misma ciudad que Marlowe veía ahora con otros ojos, como si despertara de un largo sueño. «¿Querías hablar de algo nuevo?», le recordó a Kenneth. «Sí», se animó. «¿Recuerdas que hablamos de ampliar el proyecto de restauración? El ayuntamiento aprobó la inclusión de otros lugares, como la antigua torre de agua y el parque adyacente». Marlowe asintió con la cabeza, sintiendo cómo crecía en su interior esa emoción tan familiar. «Es una noticia maravillosa», dijo con sinceridad. «La torre es un ejemplo único de la arquitectura industrial de principios del siglo XX». «Exacto», sonrió Kenneth. «Y el ayuntamiento ha propuesto crear una comisión independiente sobre el proyecto. Me han pedido que la presida y yo...» Hizo una pausa, mirándola. Mirándola directamente a los ojos. «Me gustaría que fueras mi socia en esto». Marlowe enarcó las cejas, sorprendida. «¿Socia?» «Un socio igualitario», aclaró Kenneth. «Tu conocimiento de la historia de la ciudad, tu capacidad analítica y tu habilidad para llevarte bien con todo tipo de personas son exactamente lo que el proyecto necesita. Es un puesto serio, Marlowe, con la autoridad y la remuneración correspondientes». Le entregó una carpeta con documentos. «Aquí están todos los detalles. Piénselo bien, sin prisas». Marlowe aceptó la carpeta, entusiasmada. No se trataba solo de una nueva oferta de trabajo, sino de la oportunidad de influir realmente en el futuro de la ciudad que amaba, una oportunidad de aprovechar al máximo su talento. «Sé que estás atravesando muchos cambios en tu vida ahora mismo», continuó Kenneth. «Un piso nuevo, un ascenso en MedTech Innovations, un divorcio. Quizá otro gran cambio sea demasiado. O exactamente lo que hace falta», dijo Marlowe pensativo. Un nuevo capítulo requería nuevas decisiones. Estaban en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Dos personas, unidas por una pasión común por la historia y el futuro de Ciudad Jardín, unidas por un respeto y una comprensión que habían ido creciendo a lo largo de los meses que llevaban trabajando juntas. «¿Sabes?», dijo Marlowe tras una pausa, «cuando hice aquel brindis en Edens defendiéndome de las burlas de Shea, no tenía ni idea de a dónde me llevaría». «La vida está llena de giros inesperados», dijo Kenneth filosóficamente. «A veces los momentos más dolorosos son el principio de los mejores cambios. Quiero pensar en tu oferta». Marlowe echó un vistazo a la carpeta que tenía en las manos. «Pero, sinceramente, ya sé la respuesta».